Y llegó un punto que ya, no sé, se acabó el tiempo de pandemia, empezamos a congregarnos. Y ahí uno se da cuenta, personalmente yo me di cuenta que efectivamente mi vida espiritual, no sé si la palabra se estancó o se mantuvo o estuvo quieta. Esto es como un niño se da cuenta, el niño se va midiendo, se hace una rayita ahí en la pared, va creciendo. Y espiritualmente uno tiene que analizarse y efectivamente yo me di cuenta que no estaba creciendo y no estaba haciendo nada por eso tampoco. La decisión que a ustedes les llevó, el de cambiarse de iglesia, tiene que ver también con un tema de distancia. Ustedes están más cerca de la iglesia de Win y eso también a ustedes les complicaba y supongo que también era parte del estancamiento, quizás el estar viniendo menos a la iglesia de lo que ustedes en un principio, cuando recién comenzaron su matrimonio o sus años de problema, que ustedes estaban acá de domingo a domingo, ¿afecta también el dejar de congregarse continuamente en la madurez espiritual? Bienvenidos a una nueva edición de su podcast favorito, Cristianamente Hablando, CH Podcast, en este capítulo 6. Y como pueden ver, tanto en la miniatura de este video como aquí enfrente en cámara, estamos acompañados en esta hora, no me encuentro solo, con el matrimonio Sánchez Holguín. Fuerte el aplauso también. Backstage. Eleazar, Alison, un gusto de tenerlos acá. Muchas gracias. Nuevamente de vuelta en la segunda de San Bernardo, acompañándonos en este programa. ¿Cómo están? Cuéntenme qué tal. Por favor. Feliz, agradecida por la invitación, hermosa invitación. Así que, nada, dar las gracias por pensar en nosotros, en este matrimonio Sánchez Holguín. Suena bonito, matrimonio Sánchez Holguín. Bien, también gracias al Señor. Aquí estamos juntos nuevamente acá, hace ya bastante tiempo que no estábamos por estos lados. Así que agradecido del Señor y es una bendición poder participar de este trabajo que seguimos fielmente. Cada vez que comparten un video estamos ahí atentos y no comentamos nada porque no tenemos cuenta oficial en YouTube, pero sí estamos pendientes de estas transmisiones. Así que es una bendición para nosotros poder compartir este hermoso trabajo. Amén, muchas gracias. Iba a decir el hijo pródigo ha vuelto, pero después van a decir no, que pródigo significa malgastador, así que no, ¿para qué vamos a entrar en polémica? Pero bueno, chicos, gracias por estarnos acá acompañando. Para mí es motivo de mucha bendición poder contar con ustedes en este capítulo. Bien, hoy día vamos a hablar de muchas cosas. Vamos a hablar acerca de la madurez espiritual, del crecimiento espiritual, pero también acompañado, como también siempre es bueno, de un testimonio detrás, testimonio vuestro en este caso, con el cual nosotros podamos ir anidando esta conversación y que podamos hacerlo lo mejor posible para el Señor. Tenemos como verso central para hoy día, tenemos Efesios capítulo 4, versículo 13, que dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Vamos a estar meditando durante todo este programa acerca de ese versículo, pero como ya les decía, vamos a ir primero metiéndonos un poco ahí en su matrimonio, en su vida, nada muy personal, sino que vamos a ir con algunas preguntitas. Ya, mejor vámonos a la personal. ¿Cómo se conocieron? Espera, voy a hacer un disclaimer. Antes de comenzar el podcast, aquí Alison me dijo: pregúntale a Eleazar cómo nos conocimos para ver cuál es su versión, y segundo, que para ver si se acuerda. No, sí, bueno, nosotros coincidimos muchos años allá atrás, ya yo diría que 14 años más o menos. No somos tan viejos, el tema es que nos conocimos muy jóvenes. Nos conocimos jóvenes, estábamos en tercero medio. Estudiamos en el mismo liceo, no éramos compañeros, pero sí estudiábamos en el mismo liceo, y a través de amigos en comunes, ahí como todos éramos conocidos, nos fuimos conociendo. ¿Ambos en tercero? Sí. Pero diferente. Sí, yo iba en el C, en el desordenado, y ella iba en el A. El A aplicado. Y ahí fuimos siendo más cercanos, amigos, todos. Y de hecho, creo que la invité acá a la iglesia antes de que pololeara. ¿No? Mi memoria. Pero por ahí anduvo. El orden no altera lo que pasó, pero así fue. Ahí nos conocimos en el liceo, y de una amistad nació una relación, y de una relación nació un pololeo, y de un pololeo nació un noviazgo.
De un pololeazgo nació un matrimonio. Ya, De un pero no matrimonio se me adelante tanto, nació- no se me adelante tanto. Se pasó a la Va a mitad. llegar acá, ¿no? Y ahora hoy día, ayer. Pero eso, así nos conocimos en el liceo. ¿Algo que agregar a Alison que se le haya escapado a este joven pensador? Cuando me pidió pololeo. Ya, a ver cómo fue. No, pero es que eso no lo preguntó. Ya, bueno. Bueno, pero algo que agregar. No, todo fue así tal cual, como lo dijo él. Ya, Sí, ¿para qué lo vamos, sí, para qué lo vamos a dejar en vergüenza? Sí. No, todo bien, sí, tal cual. Ya, y eso alrededor de ¿hace cuántos años fue? A ver si la memoria le. Esto fue el año 2010. Sí, 2010. 2010. Yo tenía 17, 18 años. 16. Y ahí son 16, 17. A puertas Ya. de cumplir 17. Sí. Muy bien. Y para que vayamos igual, siempre es bueno comenzar por el inicio. Eleazar era el que se congregaba. Sí. Eleazar desde que nació, pues, nació como se dice antiguamente en cuna de oro. Y Alison No. no. Alison no. ¿Cómo fue ahí esa? No sé si habrá afectado en su decisión de pololear o pedirle pololeo, tú, Eleazar, sabiendo que Alison quizás no se congregaba, o viste que igual en ella había virtudes que podrían posiblemente llevarte a la decisión de traerla a la iglesia. Sí, sí, puede ser. Es que era una niña muy buena, muy tranquilita, muy de casa. ¿Era o Era. o es? Era una niña. Era... Una Era mujer. era una mujer. Una madre. Y en las conversaciones que teníamos siempre había un interés de ella referente a esto, así que no voy a decir que andaba por la carne, pero sí fue todo como un orden y fluyó todo muy bien, como dicen. ¿Y cómo fue esa primera invitación cuando le dijiste? Bueno, ya sabemos que cuando ya estaban pololeando, no fue antes. ¿Te recuerdas, Alison, de esa invitación o de esa primera vez que viniste a la iglesia? Cuando, antes un poco de conocer a Eleazar, yo tenía una amiga que era cristiana, Ya. pero nunca me invitó. Nunca me invitó. Ahí está el fallo para los amigos que tengan amigos. Invítenlo a la iglesia, podría ser una futura alma la cual salvar. Sí. Y siempre había un vacío, que nada lo llenaba. Y lo conocí a él y él me empezó a decir que iba a la iglesia, que iba a esta iglesia. Y decía, me queda cerca. Y ahí como que en conversación me dice así como, podríamos ir un día. Y yo, a la escuela, me dijo. Y yo, ya, sí, bacán, genial. En ese entonces tenía que pedir permiso. Y ahí le tuve que pedir permiso a mis papás para que me dejaran venir a la escuela. Bueno, cuando nos juntábamos en sí tenía que pedir permiso, me daban 1 hora, 2 horas. Y ahí me invitó a una escuela dominical, no recuerdo perfectamente. Sí, fue una escuela dominical. Ya, yo tenía la noción que era una reunión general. Quizás ahí fue la primera vez que vi a Alison, o que hacía una reunión general. Quizás justo a esa escuela no fui. Quizá era hisparbulito. Sí, Quizás era para lo más el bolito. seguro. No, 2010, ¿cuánto que tenía yo? 13. Adolescente. Adolescente. Que adolece. Adolece de muchas cosas. Bueno, ya cuando van avanzando, Alison igual comienza a congregarse con nosotros acá. Comienza a tener ese encuentro con el Señor. No sé si alguno específicamente, porque a pesar, por eso es bueno tener distintas experiencias y poder contarlas aquí enfrente de cámara, porque a pesar de que, por ejemplo, Eleazar nació aquí en el Evangelio, yo también, y tú naciste en Del hospital. el hospital. No, pero a lo que voy es que a pesar de que todos nacimos en distintas formas, algunos en la iglesia, otros fuera, el encuentro personal que tenemos con el Señor ocurre ya más avanzada. No por nacer dentro de la iglesia significa que automáticamente nosotros somos hijos de Dios. No sé si se acuerdan. Nacimiento. ¿Se acuerdan ustedes ese momento exacto en el cual tuvieron ese nuevo nacimiento? Porque va muy de la mano con el tema que estamos conversando hoy día, porque la madurez espiritual comienza con el nuevo nacimiento del cristiano en este caso. Yo. Bueno, desde el comienzo uno viene como con jeans, así ropa de calle, y uno lo ve como normal el venir así. Y después ya al pasar el tiempo uno mismo va sintiéndose ya incómoda y llegó el momento de ya quiero ir con vestido. Y eso no lo hace el hombre, el que forza a que uno venga con un vestido, no.
Entonces llegó ese momento y después empecé a participar más los jóvenes y empezaron a venir los encuentros juveniles, encuentros de señoritas, y en ese entonces ahí yo tuve el encuentro con el Señor. Y no fue algo así de un año, fue de años. O sea, no es como que yo me congrego y pasó y tengo un nuevo nacimiento. No fue así, no es así. Es como un proceso que Claro. el humano tiene que vivir, la persona, y tener ese encuentro con el Señor. Para mí fue un encuentro en un encuentro de señorita. Me recuerdo perfectamente que estaba con Belén. Con Belén Zambrano, estaba con ella, y en ese encuentro de ¿Ese señorita... fue en Loando, no? No, en Viña. Sí, no recuerdo si fue en Viña del Mar. Pero nos acompañaste tú y nos acompañó el David Celón. Puede haber sido en Los Andes, San Felipe, Sí, por ahí San fue. Esteban, Por ahí allá. fue. Que ellos nos acompañaban al encuentro de señoritas como para cuidarnos. Entonces, en ese encuentro de señorita yo tuve el encuentro con el Señor. Y hay un cambio, hay un Claro, chip que claro. hace clic. Entonces, Y como decía Alison, al final hay dos tipos de convertimiento. O sea, y los dos ejemplos son bíblicos. Está el de Pedro, que estuvo con el Señor y que le costó su buen tiempo y se pegó alto y bajo, hasta que ya cuando recibió el Espíritu Santo en Hechos 2, ahí se produce el verdadero cambio en Pedro. O también está el convertimiento instantáneo, que muchas veces vemos, por ejemplo, a gente que de un día para otro sigue a Cristo y cambia totalmente su manera de ser. Y es lo que vemos como en el ejemplo de Pablo, que Pablo iba camino a Damasco. Cuando era Saulo, persiguiendo a la iglesia, se le apareció Cristo y ya era el hermano Pablo. Entonces hay distintos tipos de convertimiento, pero normalmente es un proceso escalado. Eleazar, no sé si te acuerdas tú, ¿cuál fue el momento en que aceptaste a Cristo? O sea, como comentabas, sí, pues yo nací en la iglesia, al igual que muchos, nacimos en la iglesia de chiquitito, dormimos bajo las bancas, eso que Todo ese proceso que todos pasamos. yo viví eso. Pero también fue a una edad ya adulto, 18, 19 años. Y de hecho, llamativamente yo lo recuerdo, porque obviamente uno, no es que de eso dependa la salvación en algo, no, pero son hitos que marcan la vida de un hijo de Dios. Y yo lo recuerdo y fue en mi casa, en mi pieza, de hecho. Fue un día de X, no sé, me invitaron a participar a una iglesia de otra denominación, otra corporación, nada metódico como lo que tenemos nosotros actualmente estructurado, donde está juveniles. Y fui, y ahí me llamó la atención ver que jóvenes que no usaban corbata, que no tocaban instrumentos, que eran así súper sport, uno acostumbrado a lo tradicional, alababan a Dios, sentían la presencia de Dios. Y yo decía, chuta, ¿y yo qué onda? Yo no vivo eso, y yo voy a la iglesia, yo uso corbata, yo toco en el coro. Y me vine con eso. Y llegué a mi casa, a donde mi papá, 18, 19 años, tengo tenido, o quizás menos, 17. Y llegué a mi pieza y ahí en mi intimidad empecé a hablar con el Señor, decir, Señor, ¿qué onda? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Por qué ellos son así tan nivelares? Pero te sienten, y yo que he nacido aquí, voy seguido a la iglesia, todo no pasa nada. Y ahí el Señor tocó mi vida, y ahí fue algo hermoso, como todas las experiencias que debe tener cada uno de nosotros. Y ahí fue medio raro. Y de ahí, de ese día, como que empecé este nuevo caminar, este nuevo nacimiento que habla Pablo, que pasa, y ahí ya empieza todo uno nuevo. Algo nuevo. Claro. Así que, así. Tenemos uno en un encuentro de señorita, tenemos otro en la casa. No me preguntaron, pero iba a contar el mío. Me suele pasar en los caminos. Yo creo que todavía no lo tiene. Estamos esperando que pase. No. Miren, yo siempre tengo, y por eso también me siento bendecido de poder tenerlo aquí a ustedes en el podcast, porque quienes fueron mis jefes de jóvenes, fuiste tú, fue Alison acompañándole a Sara ahí en la señorita. Y recuerdo que llegó un momento en que yo volví a la iglesia, porque en un momento fui ese niño que dejó de venir a la iglesia y después volví ya más adolescente. Y ahí me empezaron a invitar, oye, vamos a las zonales, vamos a las vigilias, vamos a los eventos juveniles. Y ahí fue cuando recuerdo que fue en Viña del Mar. Mira tú, en Viña del Mar.
Para los que me conocen saben por qué sonreímos. En un aniversario de Hume, ¿se acuerdan que antes Hume celebraba aniversarios? Cosa que ya con el tiempo empezamos con la convención solamente, pero fue un aniversario de Hume. No recuerdo bien si fue Viña o fue por ahí, pero fue en un gimnasio. Y ahí me acuerdo que estábamos en el servicio, estuvimos todo el día, hubo desfile, llegamos al servicio en sí, y ahí recuerdo que adelante hicieron el llamado a pasar, cosa que uno de repente lo ve como, sí, es un llamado como por cumplir, pero realmente puede que en ese llamado jóvenes y adolescentes sí quieran realmente aceptar a Cristo en su vida, y a pesar de que yo ya venía a la iglesia, no tenía el convertimiento, sino que venía porque tenía una raíz cristiana para atrás. Y ahí fue cuando hicieron pasar para adelante, pasé, me arrodillé, entregué mis cargas al Señor, entregué mi vida al Señor, y de ahí en adelante acepté a Cristo y fue un cambio total para mí. Amé al Señor, quise tener ese encuentro con Él, y ahí empieza el camino de la madurez, porque la nueva vida es simplemente el inicio. Muchas veces nosotros vemos como la meta, no, hay que nacer de nuevo, pero el nacer de nuevo es el inicio, y después viene todo el proceso de la madurez espiritual, de venir a la iglesia, de conocer cada día más del Señor. Y aquí también va anexado con la próxima pregunta, que es ¿cómo podríamos definir lo que es la madurez cristiana o el crecimiento espiritual? No sé, Eleazar, si quieres tú ahí entrar con esa definición. Bueno, estudiando esto que ya venimos conversando hace unos días con Camilo, si nos vamos así a lo textual, la palabra del Señor, no hay una definición así como que diga la madurez espiritual es esto. Claro. No es como, no sé, el Espíritu Santo que es, el Paracleto, ya tenemos uno que camina. Es pues la fe. Tenemos definición, pero aquí es como un conjunto de, claro, llamémoslo así, de actitudes que tienen que estar en un cristiano, que primero que nada verdaderamente es cristiano, verdaderamente es hijo de Dios, y segundo, ha conocido a Dios, ha conocido su palabra, y en base a ese conocimiento vive su vida. Porque siguiendo con lo que me comentaba, unos piensan, no, una persona no necesariamente por conocer quiere decir que es maduro o que tiene esa madurez espiritual en su vida, ya que no sé, por dar un ejemplo que viene a mi memoria, los fariseos conocían mucho. Conocían mucho, pasaban en la sinagoga, que en la iglesia de hoy en día pasaban 6 días porque uno descansaba, y ahí estaban, tenían conocimiento, conocían la ley y todo, pero no llevaban a la práctica ese conocimiento. Por eso que es un conjunto de herramientas, habilidades que encontramos en la palabra del Señor, que llevadas a la práctica podemos llegar a la conclusión de decir que sí, estoy madurando, estoy creciendo, pero es largamente un proceso que algunos quizás avanzan más rápido, otros avanzan más lento, otros no avanzan, pero de que es una realidad que tiene que estar en nosotros, tiene que estar. Igual ahí, algo que decía Eleazar, es complicado porque algunos damos por sentado que automáticamente con el pasar de los años se madura espiritualmente, y puede haber un estancamiento espiritual. Sí. Y debiéramos tener esa preocupación de decirnos, ¿realmente estoy avanzando en las cosas del Evangelio? ¿Estoy avanzando en mi conocimiento? Pero no un conocimiento teórico, porque claro, uno puede conocerse la Biblia de tapa a tapa. Hay cuantas sectas que se conocen la Biblia de tapa a tapa, pero estamos hablando de un conocimiento de realmente entender quién es Jesús en mi vida y de poder querer parecerme más a Él. Exacto. Y esa es la madurez, querer parecerme más a Cristo. De hecho, en una de las citas que hablábamos hoy día en la tarde es Pablo cuando se dirige a la iglesia de Corinto, cuando dice que vamos de gloria en gloria. O sea que es un proceso de maduración progresiva, que también va de la mano con la santificación. Pero hay que tener cuidado, ¿realmente estamos creciendo o nos estamos estancando en lo espiritual? Y ahí viene lo complicado. Y aquí entra este barómetro espiritual que uno ve y analiza y uno se sienta en esa silla, como no sé, esa silla de escarnecedor y dice, él es maduro, él no, a él le falta, y a veces uno no es quién. Y tampoco nos corresponde a nosotros medir, pero sí es una búsqueda personal, es algo personal. Sí. Si bien hemos escuchado muchas veces que en la iglesia, en una congregación, no hay llaneros solitarios porque es un conjunto.
pero es parte de la intimidad que tiene cada uno con el Señor, que obviamente se refleja hacia afuera, se refleja, pero parte en uno. Yo no puedo madurar por mi esposa, no puedo madurar por Camilo, algo interior, y quizás daré frutos o evidencias de mi madurez espiritual. Pero es un proceso bien, llamémosle difícil, complicado quizás. Sí. Como decía Camilo, no se logra de un momento a otro. No hay evidencia de un momento a otro, pero puede que sí, que somos todos diferentes. Se va logrando. Yo he conocido cristianos que llevan años congregándose y su vida espiritual no es un reflejo de todos los años que llevan. Y también he conocido cristianos que llevan sus primeros pasos y ya uno empieza a ver cambios en ellos. Sí. Y es parte del proceso que Dios está ejecutando en ellos y genera un cambio y van dando pasos en llamémoslo así, en esta escalera espiritual para llegar a lo que decía el texto, hasta la estatura de un varón que el Señor apruebe. Sí. Y también me recuerda mucho cuando Pablo también les dice que a él le gustaría que hablarle ya como a personas espirituales, pero al final tiene que terminar hablándole como a niños fluctuantes. A los Gálatas. Sí, Gálatas insensatos. Gálatas insensatos, les dice nuestro amigo Pablo, tan sutil como siempre. Porque, insisto, la iglesia ya llevaba tiempo y era como para ya darles comida sólida. Exacto. Pero tenían que darle papilla, tenían que darle Leche espiritual. leche espiritual, que al final, ¿qué es la leche espiritual? Entender que, Dios me ama y murió por mí en la cruz y me hizo nacer de nuevo, Juan 3:16, porque de tal manera. Pero hay verdades bíblicas más allá y que tienen que ver con santificarnos, abandonar el pecado, etcétera, que ya es algo que las personas inmaduras en lo espiritual son verdades que no aceptan y huyen de estas verdades. Así que ahí hay que tener ojo con eso y entendiendo siempre que quién nos ayuda y a través de quién maduramos espiritualmente, a través de la obra del Espíritu Santo. Exacto. Y por eso es importante lo que conversamos delante, el nuevo nacimiento. Porque cuando nacemos de nuevo, lo que hemos conversado nuestras tres situaciones que son distintas, pero el espíritu que está ahí es el mismo. Es el mismo. Exacto. Y ese espíritu, el que recibimos cuando aceptamos a Cristo, es el espíritu que nos va ayudando a crecer. Y eso es lo bonito, que Dios no nos deja solo. Sería fácil como ya, aquí está, como que el Allison a Ezequiel, a su hijo, le dijera, ya Ezequiel, toma, ve y crece. Edúcate. No, pues, o sea, tú como mamá, yo te he visto, tienes que estar enseñándole día a día. Pues. Entonces ahí se ve como también el Espíritu Santo hace con nosotros. Nos enseña día a día, nos motiva, nos exhorta. Entonces, cuán importante es la obra del Espíritu Santo también en la obra de santificación y en la obra de madurez espiritual. Exacto. Sí, totalmente de acuerdo. Y como les comentaba, es un conjunto de cosas. Actúa el Espíritu Santo, actúa el conocimiento de la palabra del Señor, actúa el conocimiento de Jesús, actúa el estudio, la lectura, y todo un conjunto nos lleva a. Y aquí también, aportando a esto, es algo que uno analiza, vuelvo a repetir, lo dije delante, que uno analiza personalmente. Yo no puedo ver, no hay un parámetro, no nos vamos a comparar con Pablo, con los grandes varones de la Biblia para decir yo estoy cerca de Pablo, porque no. Pero sí el Señor da testimonio y uno da evidencias de ese crecimiento. Así que esperemos en el Señor que estemos dando evidencia, Sí. porque partamos por primero, nosotros no estamos aquí por ser un ejemplo de madurez espiritual. No. Sino Porque a todos nos falta. Sí, a todos Sí. nos falta, pero son temas que son importantes conversarlo y de una perspectiva obviamente cristiana, basada en la palabra del Señor. Cristianamente hablando. Somos solamente ejemplos de cómo Dios actúa en la vida del Hijo de Dios, y quizás en algo hemos crecido en estos años, y bueno, toda la gloria siempre es para el Señor. Amén. Nosotros tres tenemos la experiencia de trabajar en el cuerpo juvenil desde muy... De hecho, nosotros somos primos, no sé si ustedes saben, pero Camilo es mi primo. Así que por eso estoy aquí. Apitutado político. Camilo es mi Nepotismo político. Es mi primo. Sí, somos primitos. Así que, bueno, disculpa. Ahora nos van a juzgar porque está invitado a este programa. No, mentira. No, pero lo que está diciendo es que los tres tuvimos la oportunidad de trabajar en el cuerpo juvenil. Y Allison, ¿consideras que el trabajo en la iglesia desde la juventud influye en el desarrollo espiritual de cada uno? ¿Es importante el trabajo juvenil para poder generar madurez dentro Realmente.
dentro de la iglesia. Porque tenemos el mismo ejemplo tuyo, que estábamos nosotros como a cargo de la juventud y había una motivación para que tú pudieras llegar a ese encuentro. Entonces, los que están por delante son un ejemplo a seguir de la juventud, porque con el mismo actuar. Porque yo no puedo hablar de amor si no estoy actuando con amor. No puedo hablar de misericordia si no tengo misericordia con el prójimo. Entonces, los mismos que están delante son el ejemplo a seguir de muchos hermanos. Yo he escuchado muchas veces hermanos jóvenes que dicen, me gustaría ser como él cuando grande. Es porque ven algo, alguna virtud buena que ellos quisieran seguir o serlo. Pero yo creo que es una base, no tan solo en la juventud, sino en los niños. De los niños dejando una simiente, porque podemos ver que ahora en los colegios cómo está lo que le quieren enseñar a los niños desde pequeños. Entonces, qué importante los que están en la escuela enseñándole a los pequeños una base de decir, no, es que eso no es así, yo no voy a hacer eso que me está diciendo el profesor. O sea, no es para que se pongan a pelear ni nada, pero llamar a la apoderada. Pero ellos van a tener una simiente de decir, Jesucristo murió por mí y resucitó al tercer día. Entonces, ¿por qué me dicen que Él está muerto si no está, si Él vive? ¿Me entienden? Entonces, van a tener la buena base desde pequeños. Claro, exactamente. Y ahí lo que hablaba Alison con respecto al ejemplo, bueno, nosotros nos llevamos, si no me equivoco, por 5 años aproximadamente. Esos detalles no vienen. El tema de la edad, ¿para qué la vamos a hablar? No, pero nos llevamos por 5 años. Eso quiere decir que cuando yo tenía 12, ustedes ya tenían 17, tirado para 18 años. Eso quiere decir que para mí, cuando yo entré a la iglesia nuevamente y era adolescente, para mí el ejemplo eran ustedes. Para mí el ejemplo que miraba era en este caso Eleazar, porque él era el que estaba comandando, o sea, como comandante, el que estaba liderando el el que estaba liderando el cuerpo juvenil. Entonces yo a quien miraba como ejemplo en ese entonces era Eleazar. Ahora claramente no, mentira, no, pero en ese tiempo el ejemplo para mal, no, pero era el ejemplo que podía tomar yo de verlo a ustedes trabajando, a ambos como pareja, como pololos y también como encargados de la juventud. Entonces me dejaron a mí un lindo ejemplo de cuando era adolescente, que espero poder replicarlo también con los adolescentes que hoy están en la iglesia, porque puedan ver también, y más que verme a mí, puedan ver a Cristo reflejado en nosotros. Esa es la madurez espiritual al fin. La madurez espiritual es que puedan verte como a Cristo, acercarnos cada día más a Cristo, que puedan ver cosas de Jesús o cosas del Señor que nos enseña la Biblia quizás, no sé, practicar ese amor, practicar esa bondad, practicar esa misericordia, ese amor fraternal, practicar esas cosas. Y ahí es honrada la palabra, es honrado el Señor, y uno viene siendo un instrumento de bendición para otros. Como decía mi esposa, hay muchos que están mirándonos, sin darnos cuenta están mirándonos, no porque uno tenga algo bueno o no, sino porque tratamos de servir a Dios, tratamos de agradar a Dios. Y eso viene a ser ejemplo. De hecho, Pablo le aconseja a Timoteo, tú sé ejemplo. Sé ejemplo, preocúpate de ser ejemplo. ¿Por qué? Porque era un líder espiritual que iban a estar mirando todos. Así que es hermoso, poder no ser, solo porque los hermanos no estén mirando o en la iglesia, sino en el diario vivir. Porque ¿de qué me sirve aparentar algo en la iglesia si no soy misericordioso con el vecino? Claro. Entonces es siempre en el trabajo. Es que ahí va de la mano lo que conversamos. La madurez espiritual va muy de la mano con la santidad. Y hay un concepto que no sé si lo anoté aquí, que habla sobre la santidad posicional y la santidad personal. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, Dios ve a Cristo en nosotros. Por lo tanto, Dios nos ve santo. Esa es la santidad posicional. Delante del Señor, cuando vamos a su presencia, Él ve a Cristo en nosotros. Eso también tiene que ver con la justificación, pero también Dios nos demanda a nosotros que además seamos santos. O sea, que le busquemos constantemente, y al final Dios es quien mira. No solamente es para la iglesia, sino que Dios, que escudriña los corazones, es también quien va dando en nosotros tanto el querer como el hacer. Vamos con otra pregunta. ¿Pueden compartir un momento en el que hayan experimentado un crecimiento significativo en su vida espiritual?
como decir, en este momento yo siento que, o ustedes mismos dicen, siento que estoy un poquito más maduro en las cosas del Señor, porque uno igual se da cuenta, porque uno se conoce. Sí. No sé, hermana Alison, si tiene ahí algún momento. Sí, esposo primero. Señor esposo primero. Y bueno, no quiero ser soberbio ni nada, porque uno, como me comentaba adelante, yo soy maduro, porque me voy a equivocar mañana, puedo fallar, eso puede pasar. Y está el podcast registrado, así y que... de este registro van a ver Hacer así. sticker. Pero aquí está el maduro. No. Como dice Camilo, uno se conoce y uno se va analizando, y obviamente esto es como todos los fines de año, uno hace un análisis: este año estuve bien, este año estuve mal, este año mejoré, ¿no? Y uno se va analizando, porque es bueno ir analizándose, porque la palabra nos manda a ir midiendo nuestro crecimiento. Y yo personalmente he encontrado que, desde el momento que le comentaba que el Señor se apareció a mi vida y transformó mi vida, sí he tenido un crecimiento constante hasta la fecha. Pero sí, quizás lo he graficado más o lo he visto más este último tiempo, estos últimos meses, estos últimos años, por un tema de que personalmente venía en un bajón. Tuvimos pandemia, que la pandemia, si bien buscamos las formas de congregarnos, fue muy poco lo que personalmente podría considerar que crecí. Obviamente crecí en experiencia, en que de cualquier forma uno busca, sí. Pero... Y mucha que trabajamos para la pandemia. Pero llega un punto en que uno se da cuenta que sí, fue hermoso todo, fue de bendición, pero al tirar la suma y a darse cuenta, para la suma. Pues fue como un año parejito, por así decirlo. Y llegó un punto que ya, no sé, se acabó el tiempo de pandemia, empezamos a congregarnos, y ahí uno se da cuenta, personalmente yo me di cuenta que efectivamente mi vida espiritual, no sé si la palabra se estancó o se mantuvo o estuvo quieta. ¿Por qué? Porque quizás en mí, vuelvo a repetir, esto es algo personal, no hubo un movimiento, no hubo una agitación de agua, no hubo algo que me diera indicio de que voy creciendo, porque esto es como un niño. El niño se da cuenta, el niño se va midiendo, se hace una rayita ahí en la pared, va creciendo, y espiritualmente uno tiene que analizarse, y efectivamente yo me di cuenta que no estaba creciendo. Y no estaba haciendo nada por eso tampoco. Y aquí entra un proceso que uno puede vivir quizás, y es como la conformidad espiritual. Yo llegué hasta aquí me quedé y ahí estamos. Eso es peligroso. Y así puedo estar años, toda mi vida. Y esto no tiene que ver nada con salvación, porque la salvación está. Sí. Pero espiritualmente podemos tener un momento de quietud, de tranquilidad. Y eso es preocupante, porque de hecho hace poco tiempo compartíamos en la escuela dominical la enseñanza de Pedro, que Pedro enseñaba que había ciertos estamos en las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, y daba un listado de fe, partida por la fe, la piedad, el conocimiento, el amor fraternal, y llegaba que si estas cosas estaban en nosotros, no nos va a dejar estar ociosos. Y no hay nada más peligroso que un cristiano ocioso, espiritualmente hablando. ¿Por qué? Porque eso no es otra cosa que una demostración de que no hay un interés o algo está fallando, que no estamos creciendo. Así que, respondiendo a tu pregunta, yo creo que este último tiempo analizándome, he crecido bastante. Quería tocar un punto con lo que estaban comentando recién, con el tema de crecer espiritual, y es buscar ustedes conscientemente un crecimiento espiritual, porque la decisión que a ustedes les llevó, el de cambiarse de iglesia, tiene que ver también con un tema de distancia. Ustedes están más cerca de la iglesia de Wynn, y eso también a ustedes les complicaba, y supongo que también era parte del estancamiento, quizás el estar viniendo menos a la iglesia de lo que ustedes en un principio, cuando recién comenzaron su matrimonio o sus años de problema, que ustedes estaban acá de domingo a domingo. ¿Afecta también el dejar de congregarse continuamente en la madurez espiritual? ¿Hermana Alison? Totalmente. Yo por mi persona puedo hablar y puedo decir que espiritualmente estaba totalmente, iba en bajada, así como iba subiendo, porque venía, a veces venía
el Ezequiel estaba pequeño, entonces no prestaba atención a la palabra, estaba afuera, entonces espiritualmente uno va decayendo si no se va congregando, porque uno no tan solo se tiene que congregar martes, jueves, domingo, bueno, nosotros nos congregamos más días, pero está también el querer uno, el darse cuenta de que está mal espiritualmente, pero muchas veces tiene que llevar un remesón, decir, oye, ¿sabes qué? Búscame más, porque te estás alejando de mí y eso no va a traer buenas consecuencias. Pero a veces pasan que los hermanos creen que están bien y se quedan ahí y no, yo estoy bien así, ¿para qué? No necesito nada más. Pero los que verdaderamente quieren buscar y parecerse más al Señor, llega ese momento en que dice, no, estoy mal, búscame más y vas a estar bien. No sé qué piensas tú. Sí, se me fue el retorno, pero da igual. Igual me escucho. ¿Seguimos, no es cierto? Sí. ¿A mí este oído? Sí, ya. Se me fue, espérame. A mí este oído se me fue. Segundo. Break. Repetí todo lo que dije. Listo, ahí sí. ¿Tú sí? Sí, No, este oído se me fue. Me fui. yo sí me escucho. Sí. Ahí ponemos un segundito y ponemos. ¿Ahí, Alison? Ahí sí. Sí, Camilo, ahí sí. Sí. Ya, volvimos. Fue un pequeño percance. Como comentaba mi esposa, sí, y en el caso de nosotros que nos preguntan a mí, fue muy notorio porque fue algo que me afectó a mí, que quizás yo llevaba, como el hombre solimos llevar cosas así, piola, no me complicaba, o quizás me acostumbraba. Pero llegó un momento que nos afectó hasta como matrimonio. Como matrimonio nos dimos cuenta que no, estamos mal, no estamos sirviendo a Dios como se merece, que de hecho fueron mis palabras cuando nos despedimos acá. Y Dios no se merecía que nos sirviéramos a Él. Así es. Y esto no es otra cosa que buscar. Nosotros queríamos crecer, queríamos que nuestra vida espiritual estuviera activa. Y para eso es vital, si bien no es primordial para salvación, no es primordial para arrepentimiento de pecado, no es primordial, pero sí es vital el congregarse. La palabra nos enseña que hay que exhortarse y edificarse unos a otros. ¿Por qué? Porque así crecemos. Si bien esto parte en uno personalmente, que puede tener una lectura diaria, compartir, escuchar cánticos, ¿no? Pero en la iglesia, en el templo, en el lugar de congregaciones donde uno va creciendo. Y de hecho, y esto es a la par, porque somos una familia en la fe, y si quizás mi esposa está débil espiritualmente, yo la animo, la motivo, o otro hermano, o otra familia. Y eso fue lo que nosotros optamos por esta alternativa y que la verdad fue una decisión difícil. Claro. De hecho, como dice el titán loco, las decisiones difíciles requieren voluntad fuerte. Y nos costó mucho, oramos mucho, buscamos dirección del Señor, porque uno podría pensar que es lo más fácil. Pero nosotros tuvimos más de 2 años en ese proceso de buscar, y llegó un punto que podríamos haber seguido quizás así. Claro. Pero quizás no te estaría hablando de este crecimiento que te comenté que hemos tenido este último tiempo, ambos como familia y personalmente también. Sí. Claro. Ambos dos. Me imagino que fue una decisión difícil porque al final el Eliezer fue la iglesia en la que tú naciste. O sea, de tus... no vamos a decir nada, pero... No, estuve 30 años aquí. 30. Sí, 30 años, toda una vida. Yo o sea, casi 13. Tú casi 13. Entonces una decisión difícil, pero nos debemos ver a nosotros como hijos de Dios el buscar servir de la mejor manera. Y como tú dices, fue una decisión difícil, pero había que hacerlo. Sí, Había que hacerlo y le damos esa como instancia de meditación a los hermanos que nos están viendo, a que puedan tomar la decisión de buscar más del Señor, que puedan tomar la decisión de tomar la rienda y decir, no puedo quedarme estancado, no puedo quedarme acá. Obviamente no lo estamos invitando a que se cambien de iglesia, no. Buscar más de Dios y tomar la decisión de decir, no puedo quedarme aquí estancado como estoy, tengo que tomar yo la rienda y decir, voy a congregarme más, voy a buscar más del Señor, voy a leer más, voy a orar más, voy a congregarme más y tomarlo. Si hay algo que a usted le estorba, pídale al Señor que lo saque para que usted pueda congregarse como Dios lo merece. Como ser tan mal agradecido como lo que Dios ha hecho con nosotros.
nosotros. O sea, si nosotros podemos abrir nuestros ojos en la mañana es por la misericordia de Dios. Así o sea, es, cómo así es. ser tan mal agradecido y no servirle como Él se lo merece. Sí, y pueden ser muchos factores, no solamente la distancia, puede ser No. muchas veces el trabajo, los trabajo. estudios, las Sí. amistades que nos llevan a tener otras preocupaciones. Sí. Y cuando lo más importante para nosotros como hijos de Dios, que verdaderamente somos una nueva criatura en el Señor, es conocerlo a Él. De hecho, el Señor dice, ¿en qué se va a gloriar el hombre? En conocer, Así es. en buscar las cosas de Él. Y eso, el resultado de esa decisión va a ser un crecimiento espiritual, un crecimiento en la palabra del Señor. Y es hermoso, porque eso muestra una preocupación que hay por servir y agradar a Dios. Sí. Correr, Exacto. por servirle. Eso tiene que estar en nosotros, no solamente en nuestros pastores, que ellos diariamente corren por estar en el servicio, por servir a Dios, sino que en cada uno de nosotros. Se nos está yendo el hijito. Como decía, cada uno de nosotros tiene que estar ese fervor por servir al Señor, por estar ahí, no por aparentar, estoy yo aquí, mírenme, no. Es porque uno quiere ayudar en la obra y estar ahí siempre es de ayuda para nuestro pastor y de crecimiento para uno, porque uno está constantemente llenando su copa, encendiendo el fuego que tiene que estar en nosotros el día a día. Como les decía, nosotros nos congregamos lunes, martes, jueves, viernes y domingo, normalmente. Y el miércoles y el sábado no vamos porque descansamos. Sí, pero entonces, Es su día de reposo. Pero es tan hermoso porque uno está en los locales y pueden haber muy poquitos hermanos y se siente la presencia de Dios y se ve que los hermanos quieren estar, Sí. que necesitan buscar más de Dios, necesitan estar congregándose. Entonces, pucha, si uno nos va, nosotros nos pasa que si nos vamos, un ejemplo, un día, es como raro, pues, se siente uno extraño. Y que así pasa cuando uno ya está con ese ritmo, como dirían ahora, ese timing de estar constantemente asistiendo a la iglesia, que uno ya lo siente como una necesidad. Así es. Una necesidad. A mí me pasó, como hablaba Eleazar, que de repente puede ser que un trabajo te impida el de estar congregándote, el de estar buscando. Y no solamente el de congregarte, porque también uno puede buscar al Señor en su hogar, claro que sí, pero como decía Eleazar, la iglesia es distinta. Pero hay veces que el trabajo te agota tanto que no tienes tiempo ni siquiera de llegar a la casa a orar, a escudriñar. A mí me pasó un poco lo contrario en la universidad. Porque yo pensé que en la universidad iba a ser el momento en que más me iba a alejar de Dios, porque todos te dicen, no, la universidad tenéis que estar ahí, tenéis que estar estudiando, horarios extensos, prepararte noches, y lo hice lo mejor que pude, pero traté de que siempre mi prioridad fuera el Señor. Y yo siento que el momento en que más busqué al Señor, el momento en que más crecí espiritualmente, donde tuve ese crecimiento, fue justamente en la universidad. Porque yo se lo pedí al Señor. Le dije, Señor, que en este proceso de universidad no me aleje de ti, sino que por el contrario, me acerque. Y Dios respondió a la petición de mi corazón y pude tener ese crecimiento y ese buscar del Señor en una época de mi vida en la cual quizás se esperaba todo lo contrario, se esperaba que uno se aleje. Entonces, también ser intencionales en buscar del Señor. Obviamente parte por uno. Parte por uno. La obra es del Señor, pero uno igual tiene que ser intencional. Sí, y a veces también el Señor pone gente sabia en el camino que dice, no sé, hermano, estás mal, que no te echo de menos, te faltan. Y esas cosas también suman. Sí. Pero principalmente Dios da testimonio. Dios es tan sabio que respalda decisiones y uno tiene que, vuelvo a repetir, y es de uno. Tú lo viste en tu universidad por ti, lo vi, Señor, voy en esto, pero no quiero. Y perfectamente puede haber, si no, quizás no tienes esa petición o esa intención en tu corazón, quizás ya no estarías aquí o la universidad te hubiera consumido, estaría ahí. Que es un peligro real. Un peligro la universidad, los trabajos, los amigos, la distancia. Sí. Porque nosotros perfectamente podríamos quizás haber perseverado como de la forma en que estábamos, pero yo por lo menos suelo proyectarme en años. Si bien entendemos que somos pasajeros, que no, pero uno se proyecta y yo fue mi pensamiento, que yo se lo compartía a mi esposa, creo, que tenemos un hijo pequeño.
nuestro Ezequiel. Y que, bueno, en ese entonces tenía 2 años, ahora va para los 4. Crecen tan rápido. Estos chiquitos. Yo pensaba, a ver, si seguimos así como estamos, muy probable que en la adolescencia mi hijo no quiera ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque no va a tener la costumbre de estar quizás constantemente, no va a tener esas amistades quizás tan fraternas y hermosas que se hacen en la juventud con los hermanos de la iglesia. Y fue un punto clave para mí también, para nosotros, llevar a cabo esta decisión. ¿Por qué? Porque obviamente nuestra intención es que nuestro hijo conozca a Dios, crezca en este ambiente de congregarse, de compartir, de reuniones zonales, de reuniones juveniles, de escuelas bíblicas. Que tenga la experiencia de dormir bajo la banca. Y sacar los chicles bajo la banca. Y podemos decir con mi esposa que Dios nos ha confirmado. Dios, y todo vuelvo a repetir, yo se los comenté a mi hermano cuando me despedí aquí, era una decisión que teníamos que tomar. Y fue hermoso porque todo Dios abrió puertas, todo se dio, todo fue encajando, todo fue hermoso. Desde el momento en que postulamos a la vivienda, fue todo, porque todo que Dios, fuera todo respaldado por Dios, o sea, hubo oración de por medio, y el que nos saliera a nuestra vivienda en la comuna de Buin fue todo así. Se abrieron todas las puertas. Y a 2 cuadras de la iglesia. A 2 cuadras de la iglesia. Entonces, era como nosotros cuando se dijo ya, ustedes les va a salir su vivienda en Buin, siempre estuvo en nuestro pensamiento en que todo era respaldado por Dios. O sea, si Dios nos permitía seguir congregando acá, está bien. Pero si Dios nos hacía cambiarnos de lugar, no nos íbamos a buscar otro Dios o otra situación. Seguimos sirviendo al mismo Dios. Es como entender las señales. Si el Señor nos va mandando señales. Si el Señor nos abrió puertas allá, nos dio allá, nos trasladó para ahí, porque el Señor nos quería allá. Así es. Para cerrar la idea, perfectamente podríamos haber permanecido como estábamos, pero ¿a qué costo? ¿Cómo estaríamos hoy en día? Y aquí también... No estarían invitados al podcast. No estaríamos aquí. ¿Qué es el fin de todo esto? Y aquí también, el fin de todo esto. También tiene que ver con nosotros y también y con las personas que el Señor va poniendo en tu camino. Un amigo en el camino. Bueno, anexando con lo que estabas comentando de proyectarse en el futuro del Ezequiel, ¿cómo cambia o qué cambios hay en su madurez espiritual y en su relación con Dios cuando viene el matrimonio, cuando vienen los hijos? ¿Cómo ven ustedes ese proceso en cuanto a la relación con Dios? Usted es la madre. Bueno, en el momento de... Supongamos que el padre. Al ser madre, no entiendo el por qué me sucedió a mí. Bueno, Ezequiel a todo esto nació en plena pandemia. Niño pandemia. 2020. En el... Le dio COVID estando embarazada. 5 meses de embarazo. Por culpa de mi suegro. Saludos a Nanito. Entonces, al nacer en pandemia, eran los servicios online. Entonces, como decía mi esposo, estábamos ahí, como que no hubo un crecimiento. Para la mujer es más diferente porque el esposo puede ir... Se tienen que dedicar más al bebé en este caso. Claro, y el esposo puede ir y no sé, pues hay frío, alguna situación, el niño se enferma, la madre se queda en la casa, él trae la bendición, pero no es lo mismo siempre, porque he escuchado la palabra, no sé, diferentes situaciones, pero la madre muchas veces se estanca. Se estanca y no hay un crecimiento espiritual. Ya cuando el niño ya, por ejemplo, ahora lo veo que Ezequiel ya está más grande, tiene casi 4 años, y uno ve... Tienes que ir a bajarlo cuando se cree sobre el altar. Ya no. Ya maduró. Entonces, podemos ver... Ahora entiende que no hay que subir. Exactamente. Podemos ver que algo estamos haciendo bien con la iglesia, porque desde un principio fue nuestro pensar en nuestro hijo, en el futuro de nuestro hijo. Imagínense si nosotros hubiésemos seguido sirviendo a Dios así, como estábamos. Ezequiel no estaría así como, hoy día no vamos a la iglesia, pues entonces va acá, nos quedamos en la casa. Y ahora no, pues él nos exige, vamos para acá, ¿cierto? Nos dice, vamos a ir hoy día para acá.
Y no tan solo por eso, porque va a ver a su amiga. Ya tiene sentido. Entonces, él sabe que hay momentos de alabar a Dios, él alaba ya a Dios, entonces podemos decir que Dios respaldó nuestra decisión. Y igual cambia, me imagino que cambia su manera de ver la vida y de entender que tienen nuevas responsabilidades, porque cuando se casan ya no son cada uno por su cuenta, sino que el crecimiento tiene que ser en conjunto. Ahí está el... Sí, pues en ese caso la Biblia no me responsabiliza a mí. Sí, te dice tú eres el culpable. Sí, está el Señor primero, después yo tengo que velar por mí, por mi esposa y por mi hijo. Sí. Y en este caso eso se buscó hacer, que como familia estuviéramos bien, que como familia fuéramos constantes, que como familia creciéramos juntos. Y se ha ido logrando de a poco. No digo que somos ya una familia modelo ni nada. Todavía peleamos, todavía discutimos, todavía Ezequiel nos saca de quicio a veces igual pues vemos medio, no sé, triste de la iglesia porque Ezequiel se portó mal. Sí, tiene esos momentos. Nos enojados. Sí. Claro. O a veces yo reto a Ezequiel y ella se enoja porque lo retea, No, son cosas que pasan. Todo culpa de Ezequiel. Sí. Esto va a quedar registrado cuando Ezequiel sea grande, vea este video. Pero ha sido de bendición. Y como decías, sí, hay que verla por 3. Ya. Sí. Si fuera un futuro por 4. Si fuera egoísta, yo, chao, voy solo, me mando solo. Y no, lamentablemente, no lamentablemente. Pero corten eso. Quiso aportar. Sino que ahora no puede ser así. Sería egoísta de mi parte si pensara así o si lo hiciera así. Así que fue una decisión en conjunto. Y que esperamos que en un futuro Ezequiel nos agradezca. Sí, veis los frutos. Pero obviamente hacer un punto de inflexión. Sí, que obviamente extrañamos. Extrañamos a nuestros hermanos aquí, a muchos que... Hay hermanos que me conocieron de pequeño, mi hermana Gina, no sé, mismos pastores, nos conocieron de muy pequeño. Con varios mantenemos mucha comunicación activa, con la familia Valdebenito, Sánchez, que hay y mis padres siguen estando aquí, Camilo también, que es mi primo, así que hay un cariño, no sé, la extrañamos a la Emilia, a la Estrella, que ahora fue mamá de nuevo, no conocimos a la Pepita, ojalá que nos invite a tomar once. Pasando el dato. Pero fue una decisión difícil, Imagino. pero... De años. Pero fue de bendición. Amén. Fue de bendición. Al final fue de bendición. Sí. Cuando las decisiones son de Dios, al final se ve la bendición. Amén. A pesar de que sea difícil. Ya para ir como concluyendo, ha sido una conversación bonita, a corazón abierto, como dijimos la última vez cuando hablamos con nuestros pastores. Ya más como para llevarlo a la práctica. ¿Qué prácticas espirituales o disciplinas han encontrado más útiles para cultivar la madurez en su vida? ¿Y qué podrían aconsejarle a los jóvenes o a las personas que nos están viendo por una práctica espiritual que les pueda ayudar a cultivar madurez? Todos mirando al Eliezer. Este no es un consejo que es ley, pero es fácil, amar a Dios, buscar glorificar a Dios con sus actos, y eso es el resultado para llegar a ese punto. Va de la mano de qué? De tener en uno las características que nos habla Pablo referente al fruto del Espíritu. Si ya esas características están en nosotros, porque estamos buscando honrar y amar a Dios. De hecho, teníamos la cita aquí que no sé si la leímos, la hicimos mención, que cómo termina Pedro su epístola, la segunda de Pedro. Aquí la tengo aquí. Esa cita, gracias. Te la leo, la tengo acá a mano. Claro, que yo la tenía. Dice 2 Pedro 3:18. Antes bien crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Hay un propósito de nosotros como hijos de Dios, que es darle la gloria ahora y por la eternidad. Y para llevar a cabo ese proceso de estar continuamente dándole la gloria y la honra a Dios, es necesario crecer. Y vuelvo a sacar a colación lo que conversaba en la epístola de Pedro. Es un ejemplo de cristianos que en dificultad Pedro esperaba que crecieran. De hecho, en el capítulo 2 de la primera de Pedro dice que ellos son niños fluctuantes todavía, que tienen que darle leche.
Y aquí están las etapas que definen una madre espiritual, que de hecho también Juan la habla en su epístola, que habla acerca de referente a los niños, a los jóvenes y a los adultos. Y ahí están como los niveles que uno puede identificar. No sé, como un niño sabe que Dios lo ama, sabe que Dios lo salvó, pero no tiene ninguna base. Un joven ya tiene base, pero quizás le falta experiencia. Así es. Y un adulto es un complemento del conocimiento, de la vivencia y del amor de Dios. Así que no es otra cosa que buscar de Dios, darle la honra a Dios con sus actos, honrar a Dios. Y eso va a llevar a cabo que quizás sin buscarlo o siguiendo una pauta, usted va a tener cosas de Dios en su corazón, como vuelvo a mencionar, como el fruto del Espíritu que nos habla Pablo, y como también estas cosas que están en la vida y en la piedad que nos habla la segunda o la primera epístola de Pedro, referente a que tenemos una herencia incorruptible, inmarcesible, incontaminable. O sea, el Señor nos dejó las cosas. Así es. Está en nosotros tomarlas. Y vuelvo a lo importante, si no están estas cosas en nosotros, somos cristianos ociosos. Y eso es muy peligroso. Si usted actualmente ve que en su vida espiritual no está haciendo nada, no está ejerciendo nada, es porque quizás está en un momento de ocio espiritualmente. Y eso, de hecho, siguiendo la narrativa de esa epístola, dice que eso, ¿qué va a hacer? Que seamos míopes, que seamos cortos de vista espiritualmente. ¿Por qué? Porque vamos a olvidar la salvación y el perdón de nuestros pecados. O sea, olvidaríamos que somos salvos si no buscáramos crecer. ¿Cuán importante es el amor por Dios y el amor por nuestros hermanos para tener ese crecimiento espiritual? Me recordaba que hablando bíblicamente, en Apocalipsis, cuando escribe a las 7 iglesias y nos habla de la iglesia de Éfeso, cuando dice que perdieron el primer amor, la iglesia de Éfeso era una iglesia con tremenda sana doctrina. Era una iglesia que tenía grandes próceres, Pablo, Timoteo, que fueron ahí, pero aún así, a pesar de que tenían sana doctrina, perdieron el amor por Dios. Entonces muchas veces nos quedamos con que no, nuestra iglesia es sana doctrina, nuestra iglesia es sana doctrina, y gloria a Dios y sana doctrina. Pero cuidemos el no perder el amor por Dios, por nuestros hermanos y por la obra de Dios. ¿Amén? Así que... Sí. Es que es un conjunto, va de la mano. Sí, si uno ama a Dios, si uno ama a Jesús, va a buscar ser como Él. Sí. Va a querer honrarle, va a querer glorificarle con su vida. Y aquí se cumple lo que dice Pablo, que hay que presentar nuestro cuerpo como un sacrificio. O sea, renunciamos a nosotros y dejamos que Dios esté y actúe en nuestra vida. Y eso es una demostración. Y obviamente las decisiones van de la mano con eso. No es que uno crece espiritualmente, toma buenas decisiones, porque no podemos seguir equivocando. Pero va de la mano de ese resultado. Así que no, es hermoso el tema que hemos conversado en esta noche. Y vuelvo a comentar lo que decía en un principio. No es que nosotros seamos ejemplos de jóvenes de un matrimonio que ha crecido espiritualmente, no, pero sí lo hemos buscado con mucho fervor en nuestro corazón. Y es como la santidad que Camilo mencionaba en un principio. El Señor nos pide que seamos santos, pero Él sabe que no vamos a ser santos, pero sí que ve nuestra intención de nuestro corazón, que buscamos santificarnos, queremos ser intencionales, como ser lo mencionamos. intencionales. Exacto. Bueno, podríamos estar horas sí, hablando de este tema y de sí, otros temas más, que vienen tantos versículos a mi mente, como diría mi pastor, pero hemos tenido un momento grato de poder conversar aquí con Eleazar y con Alison, y tenemos que llegar a su fin de este programa. Quizás más adelante, próximamente, tener otra conversación, invitarlos nuevamente si es que aceptan. No, ¿Cómo lo sellaba? se lo dejamos ahí a los tíos de producción que cuiden al Ezequiel. No, son tan divertidos los tíos de producción. Pero sería bonito tener otra instancia de poder conversar. Me siento contento de poder haber tenido su visita en esta hora, de poder conversar en este podcast. ¿Algunas palabras para ir finalizando, Alison? Nada, agradecida de Dios por su amor, por su misericordia, por permitirme estar acá en este podcast. Porque uno va aprendiendo más cosas, y agradezco a Dios porque ha sido bueno en mi vida, ha sido bueno con mi matrimonio, con mi familia, ha sido bueno con mi pequeño, y toda la honra y toda la gloria es para Él. Así que muchas gracias por su invitación,
Y De nada, pues. para el Señor la honra y la gloria. Amén. Gracias por venir. Yo también, bueno, dar gracias al Señor porque Él es el que gesta todas estas cosas que tenemos aquí. De hecho, con mi esposa teníamos ganas de venir, pero no pensábamos que iba a ser de esta forma. Sí, Teníamos fue ganas de como, venir para sí. acá porque teníamos ganas. Antes que echamos- tú dijeras algo así. Y justo surgió esta invitación. Todavía así pueden que- venir, aparte del Y podcast. de hecho yo le dije a mi esposa cuando me extendiste esta invitación hace una o 2 semanas, me decía, ¿sabes, amor? Yo ya había pensado que iba a ir. ¿Al podcast? Sí, como Sí. que lo pensé y como que no como autoinvitándome, sino como que dije, no sé, como que se va a dar, quizás me invite, dije yo. No sé. No me lo quizás- dijo, pero lo pensó. Quizás no tengan a quién va a invitar y me invite la vida. Y fue agradecido por la invitación, por los muchachos aquí que están aquí también trabajando, que están invirtiendo tiempo en las cosas del Señor. Amén. Así que esperamos que este conversar sea de bendición para mis hermanos, que pueda alcanzar este video. Y nada, enviar saludos. Envíen saludos, por favor. Bueno, primero que nada a nuestros padres que están cuidando al Ezequiel, a mi papá, a mi mamá que están aquí A mí cerquita. sé que... Y que a nuestro bebé que la verdad solimos andar con él para todos lados. Sí. Pero este no era un motivo. No. No. Así que Acá para se siente hasta ellos, cuando respiran, así que imagínate la psique. acá también mis hermanos acá de la congregación de la segunda de San Bernardo, para mis pastores, también para mis hermanos de Win, nuestros amigos allá que tenemos, Sí. que nos han acogido muy bien, Amén. para nuestros pastores también, que Amén. obviamente como en nuestra formalidad y enseñanza le comenté que venía. Nos dieron permiso. Nos dio Muy permiso, envió saludos, cariño, Sí. así que también para ellos también un cariño, Sí, para la iglesia amén. de Win. Amén. Y, y eso, feliz, contento de estar Amén. aquí. Y lo mejor de todo, una infidencia. Yo sé que algunos hermanos van a saber esto, pero lo mejor de todo de estar por estos lados es que está el pequeño aquí cerca. Más de un año que no Yo vengo creo al que por ahí, pequeño. yo creo que Más por de eso un quería año. venir. A lo Así que no que- saben, es un carrito de comida Sí, rápida. Hay una Muy bueno. Reconocido por sus Y, completos. sí, Pero no hagamos propaganda porque no nos auspicia, así que no la hagamos. pero se puede gestionar. se puede gestionar, Se puede sí, gestionar, después aquí pues. comiendo con completos del Sí. pequeño. Próximo podcast. Así que eso, y gracias Camilo, gracias a los muchachos. Y bendecidos estamos, bendecidos, es una bendición para Amén. nosotros compartir. Amén. Bueno, muchas gracias a Eliazar y a Alison por habernos acompañado, por haber aceptado esta invitación. Yo la verdad es que le hice la invitación a Eliazar y dije, uy, capaz que me diga que sí, que me diga que no sé. Pero la respuesta fue sí al tiro, así que después se fue gestando que Alison también nos acompañara. Gracias por estar acá. También gracias a los chicos de producción que están aquí acompañándonos. Están quedando backstage. dormidos. Están quedando dormidos. A Gabriela, a Daniel. Hoy día nos tuvimos que separar porque también tenemos otro trabajo en la iglesia de atender a las dos que están... Dije pequeño y el Daniel despertó. Está el Robinson y el Joaquín viendo las Dorcas, así que estamos con trabajo dividido hoy día. Así que muchas gracias por estar acá, muchas gracias a que nos acompañaron en este podcast, a todos los que nos comentaron en el capítulo pasado, que fue la entrevista a nuestros pastores. Sí, la vimos. Gracias ahí por los Muy bueno. comentarios, Muy bonito. por los comentarios en Instagram, por el WhatsApp de la iglesia. Fue también una conversación de mucha bendición. Y esperamos seguir haciendo esto, como siempre digo, hasta cuando el Señor disponga que sigamos trabajando en este ministerio de podcast. Y ahí el Señor vaya ahí dándonos la capacidad tanto técnica como también de escudriñar su escritura y también los invitados para que nos puedan acompañar. Pero gracias a todos los que nos acompañan hasta el día de hoy. Y esto fue un nuevo capítulo de Cristianamente Hablando, de CH Podcast. Así que nos vemos hasta el próximo capítulo. Bendiciones a todos. Chao, chao. Gracias. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Carlos Guerra y Trinidad Pizarro. Muchas gracias.